Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Luisa Baños Lara. Estudio la maestría en Patrimonio Cultural de México por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Artes. Bienvenidos a este espacio cultural, a esta 7ª Semana Internacional de las Artes. Es para mí un honor el presentarles este proyecto de investigación titulado La revalorización del patrimonio artesanal como herramienta fundamental para el desarrollo turístico de Capula, Michoacán, el cual se enfoca en el patrimonio inmaterial, específicamente el patrimonio artesanal mexicano. Capula, una comunidad, una localidad situada en Morelia, en el estado de Michoacán, un pueblo ancestral y alfarero, enfocado en el capulineado, una técnica espectacular y mágica, de la cual les platicaré un poco más a lo largo de este video. Agradecimientos a mi directora de tesis, la doctora Judith Alejandra Velázquez Castro. Gracias por acompañarme a lo largo de este tiempo. Actualmente me encuentro cursando en el 2º semestre de la maestría y esperamos que este proyecto les guste y les informe un poquito más acerca de la importancia del patrimonio artesanal mexicano. Acompáñenme. Gracias por su tiempo. En este trabajo podrán encontrar desde las bases e historia de la artesanía hasta los detalles más específicos e interesantes de la misma. La importancia del patrimonio artesanal en todos los aspectos, culturales, económicos, sociales y naturales que lo conforman y en los cuales repercute. Se tiene como objetivo el conocer para valorar todo el legado histórico y cultural de este tipo de patrimonio, la importancia de brindar y el tener al alcance información de este tema para lograr mayor comprensión y apreciación del mismo. Menciona la importancia de su impacto y presencia en los espacios turísticos y culturales, el rescate de su esencia y orígenes, la trascendencia cultural e histórica y finalmente las herramientas, elementos y estrategias necesarias para reafirmar su valor, incrementar su promoción, divulgación y fortalecer los conocimientos que se tienen del ramo artesanal a nivel estatal. Uno de los factores que más afecta en cuanto a la protección y conservación del patrimonio artesanal a nivel mundial es la falta de inversión en el sector, la falta de interés y conocimiento del tema, la falta de espacios públicos enfocados en el sector turístico y cultural, los cuales brindan la oportunidad para divulgar el patrimonio artesanal. En el caso específico de este estado, municipio y localidad, la oferta y demanda del tipo de productos que se venden en estos espacios y la no tropicalización o en su defecto la sí tropicalización de las artesanías para adaptarlas a las necesidades actuales. Un debate muy interesante. La principal problemática se basa en la falta de difusión de este municipio, ya que no es tan conocido a comparación de otros tales como Santa Clara del Cobre, Paracho, Pátzcuaro, Tzintzuntzán, entre otros, refiriéndome a Morelia y específicamente a la localidad de Capula, ya que los anteriormente mencionados tienen algo que los destaca y caracteriza, ya sea artesanal o arqueológicamente hablando. En Capula existe una artesanía llamada barro capulineado, una técnica ancestral alfarera, llamada así por el origen del pueblo, que significa lugar de los capulines, en honor a los árboles y fruta que crecen alrededor. En las piezas de barro se plasma la flor de capulín y se le llama capulineado, el cual es emblemático del lugar por la tradición, la técnica y básicamente es lo que caracteriza al lugar. Sin embargo, existen diversos factores que repercuten en la promoción, difusión y conocimiento de la misma. A continuación se mencionan los principales y esenciales, los cuales son indispensables para acudir al lugar, como lo son la capacidad vial, la falta de canales pluviales y de desagüe, la autopista, la cual está dañada, en malas condiciones, y eso convierte en un conflicto y lo hace más complicado el llegar a ese municipio para los visitantes. Otro de los factores importantes es la inseguridad, ya que no permite que muchos turistas puedan visitar, transitar y conocer de manera general el lugar, por temor a acudir básicamente a este estado y evidentemente aún más a este municipio, el cual no cuenta con la infraestructura ideal para que se le promocione. Finalmente, el aspecto más importante, el cultural.
Evidentemente es una artesanía que aparece dentro del rubro de la alfarería, también porque en el municipio existe un museo comunitario en el cual se exponen piezas elaboradas con barro y que hablan sobre la historia del mismo. Por otra parte existe la Feria de las Catrinas. Sin embargo, el barro capulineado, pese que es una técnica y un diseño artesanal muy peculiar, carece de esta falta de promoción. En la parte de la delimitación geográfica del problema, como bien se mencionó en un inicio, desarrollaremos el tema en la localidad de Capula, situada en el municipio de Morelia, en el estado de Michoacán. Por parte de los objetivos, tanto generales como particulares, específicamente el general se enfoca en reconocer la importancia del barro capulineado para su revalorización y divulgación, y en la parte particular tenemos 3 puntos específicos. El número 1 es identificar los elementos para la revalorización del barro capulineado. En el punto número 2 tenemos el diseñar con base en los elementos obtenidos un programa para la revalorización y divulgación de la artesanía. Y en el punto número 3 tenemos el fortalecer las raíces, preservar las tradiciones y fomentar la cultura para aumentar el turismo de la comunidad. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo identificar las problemáticas que afectan al patrimonio artesanal? Posibles elementos y herramientas, las cuales se podrán utilizar para su revalorización, fomento y difusión. De esta pregunta parten 5 puntos muy importantes en los cuales se desarrolla el proceso para llegar a la hipótesis y a la justificación de este tema. En primer punto tenemos la revalorización, la cual es esencial para poder conocer el patrimonio artesanal, informarse y relacionarlo con el entorno para no perder ese legado y tradición, el cual representa en esencia, ya que es parte de la historia, ya sea como país, región, estado, municipio o localidad. Es por ello que el contexto revalorizar que se aplica en el proyecto tiene como objeto recuperar, reconocer y crear conciencia sobre lo que se tiene presente y que sin embargo se ha perdido a lo largo de los años, ya que no existe un interés por parte de la sociedad en este ámbito. El punto número 2 es el fomento de la cultura y el turismo, impulsar, favorecer, progresar, incrementar, tomar acción, promocionar, incentivar, estimular y apoyar. En este contexto se define lo que se precisa hacer y en lo que se debe trabajar respecto a este tema, y cómo hacerlo, qué herramientas pueden utilizarse. Ahora bien, son 2 temas muy importantes, los cuales se abordarán durante el proyecto. En ambos recae el patrimonio artesanal como una herramienta fundamental para poder fomentar tanto la cultura como el turismo de esta comunidad y municipio del estado de Michoacán. El punto número 3 es la importancia del trabajo artesanal, ya que es esencial conocer para valorar. Es por ello que antes de querer hacer algo al respecto, debemos informarnos e ilustrarnos a lo que el trabajo artesanal se refiere. En el punto número 4 tenemos el fortalecimiento de las raíces. Dentro de los objetivos a realizar hay un énfasis en la historia y trascendencia de esta rama de estudio, que es el arte de los indígenas, de dónde surge y por qué. Es importante reafirmar nuestras raíces a través de las tradiciones, y dentro de las mismas entran los productos elaborados para el día a día y los decorativos. Finalmente, el punto número 5 abarca el preservar las tradiciones. Esto es parte de la protección del patrimonio cultural. Como ya se mencionó anteriormente, es esencial conocer para valorar, fomentar, fortalecer y finalmente preservar. Como es notorio, pareciese una cadena en la cual se trabaja de la mano y van unos tras otros avanzando para lograr el objetivo principal. Respecto a la hipótesis, se trabajará un método cualitativo en el cual se sustituye la hipótesis por la pregunta de investigación, la cual ya habíamos mencionado anteriormente, y es el cómo identificar las problemáticas que afectan al patrimonio artesanal, posibles elementos y herramientas las cuales se podrán utilizar para su revalorización, fomento y difusión. Se toca un punto muy importante, que es la importancia del trabajo artesanal, el fortalecimiento de las raíces, la preservación de las tradiciones, el fomento hacia la cultura y el turismo, y con base en los puntos anteriores partiremos para poder comenzar a revalorizar el patrimonio artesanal, ya que sin ellos no tendríamos un punto de partida ni fundamentos para resolver las problemáticas que afectan a este legado cultural. Beneficiará a tal grado que generará un impacto social, cultural y económico de la comunidad,
ya que al seguir estos pasos y utilizar dichos elementos, se podrá instruir principalmente al Estado acerca de lo que se desconoce y es parte de su historia, y a su vez se dará a conocer de manera turística y comenzará un proceso de desarrollo, el cual integra la difusión por parte de las autoridades correspondientes, la divulgación dentro y fuera del Estado, posibles inversiones, proyectos de promoción, estrategias para el impulso artesanal y cultural, apoyos, entre otros. ¿Por qué enfocarse principalmente en el Estado de Michoacán, tanto sociedad como autoridades? Porque lastimosamente nosotros, independientemente de que nacimos, vivimos o seguimos residiendo en un lugar, desconocemos todo respecto a nuestro legado, antecedentes, y por ello no tenemos idea de los tesoros culturales, tanto como naturales, que se resguardan bajo el nicho de nuestro patrimonio mexicano. Es por ello que, conociendo del tema, podremos alcanzar esa revalorización tan esperada gracias a dichos elementos acompañados de estrategias marcadas en los objetivos específicos, y así dar a conocer uno de los patrimonios culturales más importantes, a mi parecer, el artesanal, el cual surge desde la época prehispánica, con fines de uso básico, de batalla y supervivencia, hasta obras de arte en tiempos actuales. En la parte del marco teórico o conceptual, tenemos los conocimientos básicos sobre las artesanías, de dónde proviene la palabra artesanía, qué es la artesanía, la clasificación del ramo artesanal, por qué es importante la artesanía en México, la historia y datos importantes de las artesanías en México, la revalorización y conocimiento del tema. Tenemos por parte de un autor muy relevante en el desarrollo de este tema de proyecto de investigación, quien es Daniel F. Rubín de la Borbolla, que habla sobre el universo de las artesanías. También tenemos las artesanías populares y sus transformaciones contemporáneas, casos Ecuador, México y Polonia, por Bogumila Lizoka Jagerman. Tenemos la importancia de la artesanía en México, tenemos por qué darles valor a los productos artesanales, algunas de las características de las artesanías, el valor de la artesanía, la importancia del trabajo artesanal y conocimiento del tema, enfocado en estados de la República, en municipios y localidades, datos importantes para la economía del país respecto a la artesanía, la parte de fortalecer las raíces y preservar las tradiciones, conocimiento y dominio del tema artesanal. Tenemos un enfoque específico que habla sobre los municipios del Estado de México, que es un tema de proyecto, de tesis, que se llama la artesanía como producción cultural susceptible a ser atractivo turístico en Santa Catarina del Monte, en el municipio de Texcoco, Estado de México. Tenemos en el marco jurídico la Ley del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo. Tenemos la parte de las disposiciones generales, las autoridades responsables en la aplicación de esta ley, el Consejo Estatal de las Artesanías, el Fondo de Apoyo para los Artesanos, y por otra parte tenemos la metodología que se aplicará en el desarrollo de este proyecto, la cual se basará en entrevistas, en investigación, en cuestionarios y encuestas, cómo se va a abordar el tema. Esta parte de la entrevista a los artesanos de la comunidad de Capula, Michoacán, para conocer el proceso de elaboración, historia, trascendencia, legado cultural, importancia de la alfarería, la interacción con los artesanos, la observación participativa, presencial, el recorrido por los talleres, la convivencia, su historia, fundamentos, antecedentes, orígenes, el verdadero significado de la artesanía, las demostraciones de cómo hacen su trabajo. Por otra parte tenemos el diseño de un programa de divulgación de la artesanía en la alfarería de Capula, Michoacán, para fomentar el turismo, dentro del cual cumple ciertas actividades, las cuales son ferias para la valoración, venta y divulgación de las artesanías, congresos y conferencias con expertos para mayor conocimiento del tema, exposiciones, charlas y entrevistas con los artesanos, talleres para mayor interacción con los artesanos, el ambiente en el cual se desenvuelven, para poder aprender más sobre las técnicas de elaboración y ver el esfuerzo que implica, y por ende un cronograma de trabajo en el cual se desglosa todo este proyecto a desarrollar. Por parte del estado del arte, nos vamos a enfocar con base en lo estudiado,
Y así podremos definir que una artesanía es un tema de interés mundial para aquellos cuyo objetivo es fomentar la cultura, el arte, la historia, el turismo y el patrimonio cultural y natural de un país. Es interesante cómo es que independientemente de que cada lugar tiene un enfoque diferente, también trabajan sobre una misma línea de estudio, que es el difundir, fomentar, revalorizar y preservar el patrimonio artesanal. Todos le dan un toque específico basándose en antecedentes, pero aplicando una visión actual de cada objeto, pieza u obra de arte, y a su vez brindándoles la oportunidad de conservar una esencia propia, pero adaptándola a las necesidades cotidianas de hoy en día como estrategia para divulgar y diversificar la artesanía como tal, logrando con esto un proyecto en conjunto, el cual no tan solo trae beneficios económicos, sino también culturales, sociales, humanos y turísticos, cuyos sectores no son tan reconocidos y no se les brinda la importancia ni se destinan los recursos necesarios para poder mejorar o destacar, tanto a nivel nacional como internacional, con el único objetivo de retomar esa esencia, tradición, reconocimiento del trabajo artesanal en todos los ámbitos, como parte de nuestra historia, orígenes y raíces. Dos ejemplos de tesis que han profundizado en el tema y que los utilicé como referencia para este proyecto son la preservación, conservación y revalorización del patrimonio cultural y artístico de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, que se desenvuelve en Texcoco, Estado de México, como anteriormente en el marco teórico lo mencioné. Otro proyecto de rescate y difusión del patrimonio artesanal. Ejemplos de artículos, proyectos y trabajos enfocados en el tema. Uno de ellos es artesanía y comunicación, retos para el sector artesanal de Tánger. Otro es Challenges and Opportunities for Development and Promotion of Evaluate Crafts as Tourism Products. Otro es Diseñando la Artesanía en el caso de Capula, Michoacán. Artesanías de exportación y desarrollo local, visto a través de 3 estudios en caso de Capula, Michoacán. Vuelcos de la tradición, orientaciones de la producción alfarera en Capula, Michoacán, entre otros. Hemos llegado al final de este video. Y en conclusión, me gustaría cerrar con la frase conocer para valorar, la cual ha sido indispensable para el desarrollo de este tema tan importante como es el patrimonio inmaterial, específicamente hablando del patrimonio artesanal mexicano. El legado cultural que tiene, la trascendencia histórica y las raíces del México prehispánico que hoy viven presentes en nuestro día a día. En una olla de barro, en un vaso tequilero, en una artesanía plasmada en un espacio cultural, en un museo, en una oficina, en un cuarto, en una recámara, en una sala, inclusive en un consultorio. Hay que saber apreciar el trabajo, la técnica, el esfuerzo, el amor, la historia y todo lo que implica una artesanía, porque una artesanía es única e invaluable. Para mí ha sido un placer platicarles un poco acerca de la importancia del capulineado, una técnica y un legado ancestral de Capula, Michoacán, para México y para todo el mundo. Gracias por escucharme, gracias por este espacio, por este tiempo, y los invito a conocer un poquito más del patrimonio artesanal mexicano. Salud, viva México.